Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Nos toca hoy la tristeza por el fallecimiento del padre de Adriana Bañera, nuestra productora, Carlos Antonio Bañera. Nuestras condolencias para Adriana y para su familia. Y para Adriana también los mejores deseos, porque tras cartón debió ser intervenida quirúrgicamente. Por fortuna se recupera muy bien y estará muy pronto con nosotros. ¿De qué irá el programa? 3 temas abordaremos. Uno de ellos tiene que ver con la agroexportadora Vicentín, la intervención del gobierno, la posibilidad de expropiarla, las diferencias entre el oficialismo y la oposición, y esto que se dirimirá presumiblemente en la Cámara de Diputados. Ese es un tema. El otro tema es Portugal. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en Portugal que se había convertido en un país modelo en cuanto al coronavirus, en cuanto a la contención del coronavirus, y ahora hubo un rebrote, un repunte por el cual deben retroceder algún que otro casillero? Y el tercer tema tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Un malentendido. Un día se dijo que los asintomáticos, las personas asintomáticas no podían contagiar el coronavirus. Al día siguiente se rectificaron. Lo mismo ocurrió con los barbijos, recuerden. Los barbijos al principio dijeron no son necesarios, y luego se han convertido prácticamente en obligatorios en casi medio mundo. Dudas a 3 bandas, dudas que procuraremos develar luego de esta breve pausa. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar.
Les hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, de los lineamientos que se van siguiendo en los países distintos en muchos casos, aunque en el fondo confluyen en cierta coherencia, digamos, en las medidas que se aplican. ¿Qué pasa en Argentina mientras tanto? El presidente Alberto Fernández ha dicho que habría que volver atrás, una fase atrás, digamos, y en algunas áreas, en especial el área metropolitana de Buenos Aires y el Chaco, se registra algún avance del coronavirus. Y estamos en contacto con la médica infectóloga Florencia Can, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y es una de las expertas que asesoran al presidente Alberto Fernández. Doctora Can, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo ve la evolución del coronavirus en Argentina y cómo ve el comportamiento de la sociedad frente a esto? Bueno, la evolución en la que todos conocemos, hay un aumento de casos bastante importante, sobre todo el epicentro de la pandemia en nuestro país se da en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. También hay circulación comunitaria en Chaco, en Río Negro, en Córdoba capital, en algunos otros lugares, pero más del 90% de los casos nuevos que se reportan diariamente se dan en Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Entonces, cuando uno analiza este aumento del número de casos, ve que ese aumento no se acompaña por un aumento paralelo en los casos críticos y en los fallecimientos que hay, y esto probablemente sea a expensas de que están aumentando más los casos leves que los otros casos. Entonces, eso hizo que la tasa de letalidad disminuyera de más del 5% a la actualidad, que está por debajo del 3%. Así que sin dudas estamos en un momento donde tenemos mayor circulación del virus, y por eso más que nunca en este momento, donde hay más circulación del virus, pero también hay más actividades, digamos, habilitadas, aún en los lugares en que todavía estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, es fundamental en esta instancia la responsabilidad individual, el cumplimiento de las medidas de prevención y de higiene, y sobre todo tener en cuenta cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles no están permitidas en cada lugar. ¿Estaría usted de acuerdo en prolongar la cuarentena? A ver, la cuarentena, que en muchos casos se dice la cuarentena tan larga, la cuarentena no es la misma que era el 20 de marzo. Recordemos que empezamos teniendo una cuarentena muy estricta y después, a medida que se fueron renovando las fases, se fueron habilitando nuevas actividades. Cada actividad que se habilita siempre tiene que ser con un protocolo y con el cumplimiento de las medidas, pero la realidad es que, sobre todo en los lugares que tenemos circulación comunitaria, si volviéramos a la vida normal sería un desastre, porque digamos, es un virus nuevo, somos todos susceptibles, no hay vacuna ni tratamiento. Si salimos todos al mismo tiempo se va a colapsar el sistema de salud y no se le va a poder dar atención a todos los que la necesitan. ¿Qué impresión le dio tanta gente corriendo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad es que las imágenes que vimos el lunes son un claro ejemplo de lo que no tiene que suceder. Había mucha gente en un mismo lugar, sin cumplir el distanciamiento físico, sin usar el tapaboca, así que claramente esto no debería seguir ocurriendo. Creo que fue una suma de factores, una necesidad de la gente de salir, también el hecho de que sea el primer día hizo que se juntara más gente, pero después rápidamente la ciudad de Buenos Aires empezó a cortar calles aledañas a los parques para permitir que las personas estén distribuidas en una superficie mayor, y creo que bueno, habrá que ver cómo sigue la situación para ver la necesidad de implementar alguna otra medida. ¿Son suficientes los testeos que se están realizando? Sí,
Sí, los testeos que se hacen en función de la definición de casos sospechosos, es decir, a toda persona que cumple con los criterios de casos sospechosos se le hace el test. Y esa definición de caso sospechoso se fue modificando en función de la situación epidemiológica, de modo tal de poder, como decimos, pescar a todos aquellos que tienen el virus. Entonces, lo que en un principio requería una temperatura mayor a 38 grados y tener determinados síntomas, después la temperatura se bajó a 37,5, ahora en la última definición ya la fiebre no es imprescindible, si uno tiene por ejemplo dolor de garganta y tos ya es criterio suficiente, y de esta manera por lo dinámico de la situación y las evidencias y los síntomas y toda la información que se va agregando, es que también la definición de casos sospechosos se va modificando, y eso hace que se pueda cada vez ir testeando a más personas, y ahora se están haciendo aproximadamente 5.000 test por día. Lo dinámico justamente es lo que comentábamos sobre la Organización Mundial de la Salud, que da una afirmación un día que las personas asintomáticas no contagian o muy probablemente no contagien, al día siguiente se rectifica. Al comienzo se dijo que no era necesario el uso de barbijos, luego se hizo obligatorio el uso de barbijos. La pregunta es, ¿a ustedes, los médicos, les complica el trabajo? Tanto las definiciones como la de la Organización Mundial de la Salud, como la abundancia de lo que hoy se llama infodemia, es decir, bulos sobre el coronavirus? Bueno, a ver, en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, no me parece que diga una cosa y después se contradiga, sino simplemente que a medida que se va sumando evidencia o información sobre un tema, uno puede cambiar las recomendaciones, y eso no habla mal de nadie, simplemente habla de que uno tiene más información y le permite recomendar una cosa diferente. En cuanto al tapaboca, digamos, lo que siempre se dijo es que, y de hecho lo seguimos diciendo, que es imprescindible su uso, sobre todo cuando no puede asegurarse el distanciamiento físico mínimo de 1,5 metros entre personas. El tapabocas sirve para que la persona que lo usa no pueda transmitir el virus a otro, y la recomendación del uso del tapabocas surge de que las personas pueden transmitir el virus de 2 días antes de empezar a tener los síntomas, es decir, lo que llamamos los presintomáticos. En la conferencia que la Organización Mundial de la Salud, la conferencia de prensa que da lunes, miércoles y viernes, tal vez se habrá expresado de una manera no del todo clara, pero lo que se quiso decir es que se cree que el rol de los asintomáticos, pero los asintomáticos, aquellos que nunca desarrollan síntomas, el rol de los asintomáticos en la transmisión es un rol secundario. No significa que no puedan transmitir, pero transmiten menos que aquellos que tienen un cuadro clínico bien florido y con síntomas. ¿Hay alguna forma de saber que cualquiera de nosotros puede ser asintomático o presintomático sin saberlo y dañar al otro sin quererlo también? ¿Hay alguna forma de saberlo? Todos somos presintomáticos hasta que se demuestre lo contrario, diría. No hay ninguna forma de saberlo, porque yo puedo... yo puedo es una forma de decir, porque jamás a nadie se le ocurriría hacer eso, pero si uno testea a todo el mundo, un día testeo a todo el mundo, eso me da una foto de ese día, y no significa que la PCR negativa de un día, al día siguiente, si la repito, pueda ser positiva. Por eso es que lo importante y la estrategia y lo que es fundamental es poder testear a los que tienen síntomas, aún aquellos que tienen poquitos síntomas. Por eso es importante no subestimar ningún síntoma y poder enseguida contactar al sistema de salud. Hoy se dice que el virus muta, que va cambiando, y se está buscando la vacuna, evidentemente, que según las últimas informaciones no estará disponible hasta marzo o abril del año próximo. ¿Esa vacuna será universal? ¿Puede ser universal? ¿O va a depender de la mutación del virus en cada región o en cada país? Bueno, sabemos que puede haber mutaciones o pequeños cambios del virus según la región, pero la mayor parte de la secuencia genética está conservada y es parecida en todos lados.
Entonces, en principio, se cree que puede servir la misma vacuna, pero esto también está siendo investigado como para poder tener un poco más de información. Usted que es infectóloga y es especialista justamente en este tema, ¿cómo se hace la vacuna? ¿Cómo se llega a la vacuna? ¿Por qué tarda tanto tiempo? Se pregunta todo el mundo. Bueno, a ver, primero hay diferentes estrategias para fabricar una vacuna, porque ustedes imagínense que el virus es como una pelotita de tenis, pero muy chiquita, que tiene como muchos pinchecitos en su superficie, que son proteínas, y digamos las estrategias para fabricar una vacuna pueden hacerse en base a diferentes partecitas de esa pelotita que les conté. Entonces hay diferentes plataformas para desarrollarla. Lo que pasa es que una vacuna primero hay que probarla in vitro, en laboratorio, se hacen pruebas con animales, después se hacen con voluntarios humanos, y eso habitualmente lleva como mínimo entre 18 y 24 meses. Es probable que en el caso de esta pandemia, esta emergencia sanitaria, los tiempos se acorten, pero siempre hay que respetar ciertos pasos porque la vacuna se aplica a personas sanas y es imprescindible que sean seguras. Siempre tiene que ser seguro aplicarse una vacuna, además de ser útil para prevenir la enfermedad. En algunos estudios se habla de la demografía, se habla del clima, se habla de cuestiones genéticas. ¿Por qué hay tantas diferencias entre provincias en Argentina? No, las diferencias epidemiológicas que hay entre provincias creo que tienen que ver con que esta es una enfermedad que llegó al país en avión. La enfermedad entró al país por Ezeiza, entonces ya hay datos que dicen que, digamos, al ser un virus que entró de manera importada en un principio, bueno, por eso se concentró más en las grandes ciudades, y como acá en este país, a diferencia de otros, la cuarentena empezó al mismo tiempo a nivel nacional para todos lados, bueno, eso favoreció mucho a las provincias que tenían menos casos importados, porque también al cerrarse las fronteras entre provincias, al suspenderse lo que es el transporte interjurisdiccional, eso permitió también contener un poco al virus. Y es una enfermedad de las grandes ciudades, por eso son las que más casos concentran. ¿Habilitaría el turismo en algunas provincias como se pretende hacer en Jujuy? La verdad que no todavía, porque sobre todo el mayor riesgo en este momento es la movilización de personas desde zonas de circulación comunitaria a otras zonas donde no hay circulación comunitaria del virus. Así que por ahora no. Doctora Florencia Can, muy amable. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Pausa, volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar.
La decisión del gobierno de Alberto Fernández de intervenir la empresa Vicentín y eventualmente expropiarla ha levantado ampollas sobre todo en la oposición. Se habló de giro chavista. Fernández se defendió y dijo, no, este es un caso excepcional. Hay 5.500 empleados en juego y hay vastas deudas con varios bancos e inclusive con otros países. Y esto también ha creado cierta incertidumbre en el exterior. ¿Por qué? Porque se habla de inseguridad jurídica en Argentina. Vamos a preguntar al diputado radical Ricardo Burjaile, que fue ministro de Agroindustria y que es productor agropecuario, si lo sorprendió esta medida. Diputado, ¿cómo está? Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿lo sorprendió? Aprendí a que el kirchnerismo no me sorprende más. Simplemente, de si uno piensa, se animan a todo, ¿no? Yo creo que esta es una decisión al estilo se animan a todo. Así que no la esperaba, pero no me sorprendió. ¿Por qué cree que se tomó esta decisión? La verdad no lo sé, porque el presidente una semana antes había dicho en Formosa que para él que la idea del gobierno no era quedarse con empresas, que esas eran ideas alocadas, y una semana después lo veo anunciando esto, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuándo le tengo que creer al presidente? ¿Le tengo que creer cuando me dice lo que me dice en Formosa o cuando está en una conferencia de prensa y me dice que cree que hay que intervenir por soberanía alimentaria? La verdad que desconcierta. ¿Qué es soberanía alimentaria? Una terminología para tratar de darle épica a una decisión absurda. ¿Por qué? Porque el término soberanía alimentaria lo usan los países que son importadores de alimentos. Argentina es un jugador importante en el mundo exportador de alimentos, en la producción. Entonces la soberanía alimentaria lo que se plantean son los que necesitan importar y ellos defienden esa soberanía porque en realidad están dependiendo de los que les vendemos a ellos. Yo recordaba que usaron el mismo término cuando estatizaron Chicone, que era la soberanía monetaria, y después la soberanía energética con YPF, y la verdad que no nos fue bien en ninguno de los casos, porque no nos fue bien. YPF se pagaron 10.000 millones de dólares y ahora hay algún fallo pendiente en Estados Unidos que dicen que fallos que van en perjuicio de Argentina ya entre 3.000 y 12.000 millones y la empresa vale escasamente 2.000 millones. Entonces creo que el término soberanía alimentaria es tratar de darle épica para congraciarse con una militancia que desconoce de qué está hablando en esta materia, pero que le pone toda este concepto para hablar de concepto nacional y popular. Hay algo que no se entiende. ¿Por qué los acreedores no pidieron la intervención privada de Vicentín? El Estado es un acreedor. La pregunta es, mire, yo distingo dos cosas en la presentación del presidente. La primera es de forma y después de fondo. La empresa Vicentín es una empresa que está en concurso preventivo por dificultades obviamente financieras. ¿Y qué ha hecho? Ha recurrido a la justicia para pedirle a un juez su concurso preventivo. Esto es, vamos a juntar, que se junten todos los acreedores, que verifiquen sus créditos y a partir de allí se determina lo que es legítimo a lo que no es legítimo en cuanto al reclamo. Ese es el concurso de acreedores. Es decir, la justicia intervino en la administración de Vicentín. ¿Cómo? Puede hacerlo de dos maneras: o poniendo un síndico y dejándole la administración a los directivos de la empresa, o poniendo un interventor. Esta es la realidad. El presidente de la Nación fue mucho más allá de la razonabilidad, pasó por encima de la justicia y dijo: yo voy a intervenir a Vicentín. Cosa que nosotros rechazamos enfáticamente porque es una facultad que le está vedada al Poder Ejecutivo por la Constitución Nacional. Esa es la razón por la que algunos compañeros de bancada lo denunciaron penalmente al presidente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La intervención no la puede declarar el presidente porque es nula, de nulidad absoluta e insanable. ¿Qué le recomendamos?
mire, usted es acreedor, el Estado argentino es acreedor de Vicentín, preséntese ante el juez, dígale que en resguardo de los bienes de la empresa y de la seguridad de los acreedores quiere nombrar un interventor y pide que se lo nombre a Delgado y se ajusta a derecho. Después viene el fondo, ¿no?, que es la discusión de la expropiación y la discusión si está bien o mal que el Estado irrumpa en las empresas privadas de la manera que lo está haciendo. Pero además del Banco Nación, que es uno de los principales acreedores, también hay mucho banco privado. Y la pregunta también es, ¿qué responsabilidad le cupo al gobierno de Mauricio Macri esta situación? Bueno, indudablemente que el Banco Nación la empresa Vicentín ha tenido créditos históricamente en el Banco Nación Argentina, con todos los gobiernos, porque es una empresa que tiene 90 años. Era la carpeta número 1 o número 2 del banco. Y la operatoria que tenía era una operatoria importante, que normalmente lo que hacen las exportadoras es trabajar con prefinanciación de exportaciones. Esa prefinanciación de exportaciones está en función al volumen que mueve para el comercio exterior. Había, en la época de Cristina Kirchner, llegó a tener $200 millones de créditos, una exportación de $2.000 millones que tenía Vicentín. En la época del gobierno de Macri saltó de 2.000 a 4.000 millones las exportaciones y los créditos saltaron de 200 millones a 300 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que analizar, que lo que mucha gente juzga, es la oportunidad de la ampliación de la carpeta de crédito, si había respaldo suficiente o no. Ahora, sobre una deuda de 1.500 millones de dólares que tiene Vicentín, no podemos decir que la responsabilidad sea de un gobierno que le dio un crédito, porque si no hubiese habido prefinanciación, quizás no tenía cómo operar. Entonces, yo creo que lo que hay que mirar es que la empresa ha tenido decisiones en materia de administración desacertadas que lo llevaron a esta decisión. Y en cuanto al gobierno de Mauricio Macri, que usted hace referencia, ¿por qué? Bueno, habrá que analizar si las decisiones fueron acertadas o desacertadas desde el punto administrativo. Yo descarto, yo tengo la seguridad que no hay, conozco a Javier González Fraga como persona, no tengo ninguna duda que acá no hay ningún ilícito. Puede eventualmente haber algún error o negligencia, no lo sé, dejo abierto la posibilidad, por supuesto, pero no tengo ninguna duda que el presidente González Fraga no ha cometido ilícitos. Estamos hablando de una deuda fenomenal en un país que está en default y que está negociando su deuda externa. ¿Cómo se paga esa deuda? Bueno, yo lo que le tengo que decir a los argentinos es que con el proyecto del presidente de la deuda que tenemos y que estamos en default por 503 millones de dólares con los bonistas, que lo único que ha cambiado es que los bonistas no fueron a reclamar todavía la deuda y que ojalá, creo que mañana hay una decisión muy importante en esta materia, en los próximos días, no sé si mañana, en los próximos días hay una decisión muy importante. Yo creo que cargarle 1.500 millones de dólares al Estado, decirle a los argentinos, miren, criticamos el endeudamiento anterior y el endeudamiento de la Argentina y ahora los vamos a sumar a una aventura de que este Estado va a entrar al comercio de granos sin tener la más pálida idea de lo que está hablando. En 1.500 millones que lo vamos a tener que pagar usted, yo, los que están atrás de cámara y los que están mirando el programa. Creo que a todas luces es una decisión equivocada que genera preocupación en los países porque, fíjese usted con el concepto de soberanía alimentaria, de que no queremos concentrar el comercio exterior, que no está concentrado. Yo quiero decir esto, hay empresas argentinas que exportan aproximadamente el 35% de nuestras exportaciones de cereales y el otro 65% está repartido en multinacionales que están en todo el mundo, que es un negocio intraempresas. Entonces yo me imagino que hay muchas empresas en el mundo que están pensando que si por la épica, por la militancia y por este concepto que el Estado todo lo puede, están pensando si siguen en la Argentina o si van a
o si van a invertir en la Argentina, porque en cualquier momento se declara una empresa de interés público y se la expropia. No, es una cuestión muy grave. Estamos hablando de una empresa que tiene unos 5.500 empleados, de los que se haría cargo en principio YPF Agro, y también que tiene vínculos con 2.500 productores, medianos y chicos en algunos casos. ¿Cómo ven los productores esta decisión? Mire, yo me imagino que si yo fuera acreedor de Vicentín, yo quiero que me pague cualquiera. Esto es lo primero. Usted mira su propia realidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la obligación de mirar más allá de la realidad individual de cada persona. Tenemos la obligación de mirar hacia dónde va la Argentina. Yo lo primero que quiero decirle a ese trabajador y a ese productor o a ese otro acreedor, que debe haber miles, transportistas, prestadores de servicios, es que si cada empresa en la Argentina que tiene problemas, más aún miremos esta pandemia, deba ser estatizada, creo que estamos en el camino equivocado. Creo que el Estado tiene que ayudar a la empresa a salir de esta situación en la que está. Si no alcanza la empresa a salir por sus medios propios, debe ayudar y facilitar para que haya otras empresas del sector privado que se haga cargo, pero de ninguna manera creo que el Estado tiene que cargar con el peso de la deuda. Ahora, en todos los casos, a los productores que le han entregado a la firma Vicentín o han entregado a través de otras cooperativas a la firma Vicentín, hay que tratar de solucionarles la deuda. Y para eso va a hacer falta el aporte privado para sostener esta empresa que hoy representa el 10% de la comercialización de granos. Pero tengamos en cuenta una cosa, Jorge. Argentina es un país que está con severas inconvenientes financieros y va a ir el rescate de una empresa que está con gravísimos problemas financieros. ¿Qué pensaría usted si fuera un acreedor de la Argentina? Una empresa que yo voy como Argentina, soy Guzmán, y le digo, mire muchachos, yo estoy complicado, no les puedo pagar, estoy discutiendo el bono, si le pago $47 o $53, y salí de shopping y me traje una cerealera. Yo creo que usted, si fuera bonista, se enojaría mucho. Hablando del campo, en particular del productor en sí, antes de la cuarentena estaban con serios problemas. ¿Cómo están ahora? Bueno, el productor agropecuario lo que estaba era molesto porque los números no le empiezan a cerrar. Se agravó con la cuarentena, con esta caída del precio de los commodities. Hoy la soja tiene un precio de alrededor de $310 en el exterior. El productor está con muchísimos problemas de rentabilidad, y si a eso uno se pone a pensar mayor presión impositiva nacional, provincial y municipal, se complica la situación. A eso hay que ponerle el caso, Jorge, del desdoblamiento cambiario. El productor agropecuario vende la soja a $1 de 40 y calculo que hoy debe estar 46, 47 pesos. Es decir, si yo vendo $1 de soja, tengo 46 o 47 pesos, y el insumo que yo compro vale, después de la decisión del gobierno, entre 110 y 120 pesos. Por lo tanto, creo que el productor no le sobra nada y está muy molesto con la decisión del gobierno. ¿Por dónde se encaminaría una solución para este tema en un país que además tiene hoy ya varios tipos de cambio? Bueno, la verdad es que la Argentina tiene que sincerar y tiene que tener una visión de un poquito más largo plazo. Nosotros hoy estamos con una inflación muy alta en la Argentina y se va a acelerar en los próximos meses, cuando se vaya despejando esto de la pandemia. La solución pasa por tener un mercado único de cambios, porque si no empiezan a proliferar los distintos mercados y pasa lo que pasa. Un mercado de contado con liqui, un mercado con dólar bolsa, el dólar oficial. Pasa por cuidar nuestra economía. El primer aspecto que tenemos que resolver los argentinos es que tenemos que tener un presupuesto sano, que tenemos que gastar lo que generamos, porque de los últimos 100 años, 91 años tuvimos déficit fiscal, y de los últimos 59, 52.
Entonces, no hay economía que vaya a aguantar, porque si nosotros seguimos gastando lo que no tenemos. Entonces empezamos a disfrazar de distintas formas, y si a usted no le alcanza la plata que gana con su sueldo, tiene pocas alternativas. Tiene que endeudarse, tiene que recaudar más, en el caso del Estado, cobrando más impuestos, usted teniendo otro trabajo, digamos, o el Estado emite cheques sin fondo, que sería emite billetes sin respaldo, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos con esta carrera de que todo puede gastar el Estado, que aparece una empresa como Vicentín y la compramos, después aparece otra empresa y la compramos, y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir billetes sin respaldo, como estamos haciendo ahora, o que todos los gastos y que cada necesidad es un derecho, no hay plata que nos vaya a alcanzar. Por lo tanto, creo que la Argentina lo que tiene que plantearse es, señores, ¿cómo vamos a hacer para que los pocos recursos que tenemos nos alcancen? Entonces vamos a tener una economía más sana. Cuando habla de largo plazo en Argentina, estamos hablando del fin de semana que viene, porque es un país cortoplacista. Sí. Esa es una. Y otra, a mitad de año todavía no hay presupuesto aprobado. Bueno, yo lo escuché al presidente. Yo escuché al presidente cuando tuvo su viaje por Europa, al principio de su gestión, creo que habrá sido allá por enero, febrero, que estuvo con Macron, con Angela Merkel, con Suárez. El presidente tuvo conceptos razonables en cuanto a su inserción en el mundo, pero dijo, no es que nosotros tengamos un plan, es que no lo dimos a conocer. Lo primero que tenemos que saber, el Congreso de la Nación, es el plan, y el plan está explicitado en el presupuesto. Y si usted es un inversor, quiere saber qué piensa hacer de la Argentina, porque acá, en el mes de diciembre, el Congreso, con el voto del oficialismo, aprobó un impuestazo de bienes personales y dijo que no iba a llevar el presupuesto todavía. Dice que el 31 de marzo iba a cerrar la negociación de la deuda con los acreedores y que después iba a llevar el presupuesto. Estamos en el mes de junio, no tenemos presupuesto, y encima mandan un decreto de necesidad de urgencia por el cual el jefe de gabinete de ministros ya puede destinar las partidas en un 100% a lo que quiera, para que la gente entienda. En el gobierno nuestro de Cambiemos, el jefe de gabinete solamente podía readecuar, reorientar partidas en un 5%. Acá el jefe de gabinete puede destinar, en vez de hacer un hospital en el barrio Evita, hace una cancha de fútbol en Santa Cruz. Puede hacerlo. En vez de destinar recursos para subsidiar un programa, destina otros para el fútbol para todos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la acción de un gobierno y el plan de un gobierno tiene que ser conocida por todos, no puede ser secreto. ¿Cómo sé yo a dónde va el país si yo no sé hacia dónde vamos? ¿Vamos a bajar impuestos? ¿Qué es lo que prevé en cuanto a recaudación? ¿Qué es lo que se prevé en cuanto a inflación? ¿En qué se va a invertir? ¿Se va a invertir en rutas? ¿Se va a invertir en cuánto en escuelas? ¿Cómo hace el Poder Legislativo para controlarlo al Ejecutivo si no tenemos un papel donde diga en qué se gastó? Vamos a ser nada más que escribanos para decir que gastó en tal plata, pero no vamos a poder discutir en qué se puede gastar. Diputado Ricardo Burjaile, ha sido muy amable. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Jorge, que tenga muy buenas noches y mi respeto a usted. Igualmente, adiós. Pausa, volvemos. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano.
www.ub.edu.ar. Y en su momento se habló del milagro portugués. Esto es por la gestión del primer ministro Antonio Costa y también por la aceptación de parte de la oposición de tirar todos del mismo carro. Y la verdad es que dio resultado. Si se compara lo que ocurre en Portugal con lo que ocurre en España, bueno, hay una diferencia fenomenal en cuanto a la relación entre oficialismo y oposición. Y estamos hoy en medio de lo que se llama desescalada, es decir, desescalada en España, en Italia, en Francia y en otros países, sobre todo ¿para qué? Para captar al turismo. En Portugal, sobre todo en la periferia de Lisboa, se ha dado hoy un rebrote de casos de coronavirus. Y estamos en comunicación justamente con Andrés Malamud. Andrés Malamud es doctor en Ciencias Sociales y Políticas y es investigador de la Universidad de Lisboa. Andrés, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Este rebrote de casos ha provocado alguna o ha llevado a alguna decisión del gobierno a apretar un poquitito más el confinamiento o algo por el estilo. Todavía no tuvimos ninguna decisión de desescalar o de volver a confinar. Lo que hay es mayor sensibilidad y mayor atención. En general en Portugal lo que se vio es que teniendo una baja tasa de contagios relativa, comparado con los vecinos de al lado y con algunos más al norte, siempre hubo concentración territorial en algunos lugares. Inicialmente hubo un gran brote en un pueblo del norte y ahora el rebrote se da en la zona que se llama Lisboa y Valle del Tejo, que es el Gran Lisboa, del Tajo. Pero está bajo control. Por ahora no hubo ningún tipo de marcha atrás, pero el gobierno está todo el tiempo con las antenas prendidas y el radar en on por si hay que dar alguna vueltita. Seguimos en lo que se llama, fíjate qué raro, estado de calamidad, que a pesar de que suena mal, es más bajo que el estado de emergencia, en el que estuvimos hasta hace 3 semanas. Ahora podemos salir perfectamente, todos con barbijo, pero podemos ir a la playa y nos sacamos el barbijo en la arena. Y podemos ir a peluquerías, veterinarias, todo lo que hace falta para que uno lleve una vida normal. Sí, los nombres son realmente llamativos. En España es estado de alarma, en otros lados es estado de desastre, en Portugal es estado de calamidad y así sucesivamente. Pero hay algo en particular que se ha visto en Portugal, fue la inmediata asistencia del Estado. Primero, a aquellos inmigrantes que todavía no tenían regularizada su situación y segundo, a aquellos trabajadores que perdieron el empleo o perdieron el contrato a raíz de la pandemia. ¿Esto habla, Andrés, de una reconfiguración del Estado después de la pandemia? Mira, no te sé decir si esto es una cuestión general, porque yo estoy vinculado con la gente que está en el gobierno, del Partido Socialista, que son mis compañeros en la universidad. Y ellos tienen una característica, son socialistas liberales. Y las decisiones que tomaron, que pueden parecer muy de izquierda, en realidad son profundamente liberales y universalistas. Ellos dijeron, no puede haber ningún residente en Portugal que no tenga atención médica. Y entonces a todos los inmigrantes que estaban en alguna situación de irregularidad, los regularizaron y pasaron a tener acceso al sistema de salud público, que es bastante bueno en Portugal. Es decir, que es una medida que tomaron los que están en el gobierno, que probablemente se mantengan en el gobierno, porque están haciendo las cosas bien. Pero no te sé decir si esto anticipa lo que va a seguir en Portugal más adelante, ni mucho menos lo que viene en Europa. Hablando del Estado, aquí en Argentina se está debatiendo también el rol del Estado y, bueno, se ha dado el caso de la empresa Vicentín, por lo pronto con miras de ser intervenida e inclusive expropiada. ¿Cómo lo ves desde la otra orilla? Bueno, me llama la atención que esto se leyó como una recaída en el kirchnerismo o como una venezuelización del gobierno argentino. Para mí hay muchos matices ahí que tornan el análisis más complejo. Te explico por qué. Hay 3 razones para pensar que en realidad había convergencia de intereses entre duros y moderados. La primera es que la medida, que todavía vamos a ver si se mantiene o reculan dentro de unas horas, no solamente tuvo el apoyo del kirchnerismo, sino también del gobernador de Santa Fe,
que es un peronista no kirchnerista, en el que Alberto Fernández se apoya mucho. Así que tenemos acá una convergencia de los moderados con los duros. En segundo lugar, esta es una medida que puede parecer antimercado, pero no es antiempresario, porque así como puede desincentivar a los inversores que todavía no llegaron a Argentina, los acreedores de Vicentina están muy contentos, aunque no les guste la medida ideológicamente. ¿Pero qué quiere decir esto? Que hay empresarios en contra y empresarios a favor. Y finalmente esta puede ser una medida que esté, si no destinada, por lo menos sea utilizada para cubrir un resultado no tan halagador en la negociación de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Si la negociación de la deuda se cierra más por derecha, es decir, se entrega más de lo que se había prometido, entonces esta medida de expropiación, de estatización de izquierda puede cubrir un poco y compensar aquella otra decisión. Entonces lo que observo es que esto no necesariamente es Venezuela, como mucha gente teme, y no necesariamente es la kirchnerización definitiva del gobierno de Alberto Fernández. Podría llegar a serlo. Cuando hablas de duros y moderados, ¿te referís a un gobierno bicéfalo? No exactamente, porque acá lo que veo no es una disputa de poder entre Cristina y Alberto. Yo creo que Alberto es un equilibrista entre los sectores moderados del peronismo y los sectores kirchneristas del peronismo. Y en ese caso él puede llevarse muy bien con los gobernadores y puede llevarse muy bien con Cristina. Él no es adversario de ninguno de los dos, es el que surfea entre los dos. Hay una cierta nostalgia de la fisura social o de la grieta cuando se ve, por ejemplo, algún chisporroteo entre los sectores más duros del gobierno y la oposición. Tengo un amigo que define este gobierno como un gobierno del frepaso con las cajas intervenidas por la cámpora. Es un poco cruel, pero al mismo tiempo es bastante gráfico. ¿Qué me parece relevante de este diagnóstico? Que habla de convivencia. Es cierto que está la cámpora, es una organización militante con capacidad de militancia full time. Y algunos cuadros que eventualmente pueden gestionar tendrán que demostrar su capacidad. Y al mismo tiempo hay un grupo importantísimo que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, y esto es una rareza. En general el peronismo gobierna desde la periferia, desde La Rioja o desde Santa Cruz. Esta es una de las primeras veces que gobierna el país un peronismo porteño, que es un peronismo perdedor, pero al mismo tiempo un peronismo ilustrado, sobre las cuestiones de la gran ciudad y bastante ignorante del interior. Lo que yo observo es eso, que la grieta en este caso se da entre porteños y no porteños. Hay un trabajo interesante que fue publicado hoy, periodístico, donde se analiza que de los 29 cargos más importantes del gobierno, presidente, vice, ministros, 26 sobre 29 son porteños o bonaerenses, y casi todos los bonaerenses son del conurbano. Es decir, que acá el clivaje que estamos viendo es una Argentina interior olvidada, donde prácticamente ya no hay cuarentena, y todo el debate que se da en función de la zona AMBA. Este es el clivaje, no es tanto kirchnerismo, antikirchnerismo, sino porteñismo, ambismo y el resto del país. Igualmente la grieta sigue siendo funcional, sobre todo a determinados sectores de poder. Y de la oposición también, así es. Tanto en el gobierno como en la oposición observamos que hay duros y moderados, para ponerles nombres que cualquiera de los dos podrían aceptar sin ofenderse. En el caso de la oposición es claro que los moderados están en el gobierno de gobernaciones, de la Ciudad de Buenos Aires, de intendencias, cerca de 500 en todo el país. Los más extremos están afuera del gobierno, son presidentes partidarios, ya tuvieron cargos pero hoy no los tienen. Y algo parecido pasa en el gobierno, donde los que tienen territorio, presupuesto y personal a cargo se sientan juntos en la mesa. Pero lo que a mí más me llama la atención es que los que se sientan en la mesa, deciden e informan, son 3 porteños: Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Para mí, esa procedencia urbana, ese venir de una zona densa, y es la densidad lo que define el impacto de la pandemia, es lo que determina más las medidas que estamos viendo en Argentina que el hecho de que sean kirchneristas, antikirchneristas, gobierno u oposición nacional. ¿Cómo interpretás la buena imagen de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en esa foto impensable antes de la pandemia frente al malestar social? Gran pregunta. Da la impresión de que supieron medir el termómetro, tomarle la temperatura a la sociedad y optar por una prioridad sanitarista que fue acompañada por la sociedad y sigue siendo acompañada, aunque hoy se critiquen, o la gente, muchos se quejen, de las consecuencias o del agotamiento y la fatiga de la cuarentena. Pero además lo que da la impresión de que la gente valoró, y esto aparece en algunas encuestas, fue la concertación política. Es decir, que las encuestas miden que el electorado valoró
la respuesta sanitarista y valoró la cooperación política, pero no por igual para todos, porque Alberto y Horacio están entre el 70 y el 80% de imagen positiva y Axel está un poco más abajo, está alrededor del 50%, que no está mal, pero no es lo mismo que el de los otros dos. Pero fíjate que durante las elecciones valorábamos a ver quién tenía menos imagen negativa, y estábamos hablando de dos extremos, uno era Cristina Kirchner y el otro era Mauricio Macri. Así es. En general observamos en todo el mundo que aquellos gobernantes que atendieron la emergencia, que se hicieron cargo de la pandemia con una salida sanitarista, tuvieron un impacto positivo en su imagen popular. Esto pasó inclusive en Chile. Sebastián Piñera parte con un 6% de imagen positiva, venía de las protestas masivas que había tenido lugar casi hasta marzo. Y ahora tiene 5 veces más, tiene entre 26 y 30% de imagen positiva, que es muy mala comparada con Argentina, pero es mucho mejor de lo que tenía. Los presidentes que no subieron su imagen popular son aquellos que tuvieron una reacción negativa o antisanitarista, Trump y Bolsonaro, sobre todo. Pero en general lo que observamos es que respuesta sanitarista y concertación política paga en todos los países. Y eso fue lo que ocurrió en Argentina. No en Brasil, no en Estados Unidos, no en Gran Bretaña. En México estamos viendo. México es una cosa rara, un gobierno de izquierda que no tuvo una respuesta sanitarista, aunque basados en la ciencia, decidieron seguirse abrazando y tocando durante mucho tiempo más de lo recomendado. La salida sanitarista quiere decir que hubo un sector o un grupo de profesionales que asesoró y asesora al gobierno, pero ¿no le falta alguna pata económica, sobre todo productiva? Viendo comparativamente lo que hacen otros países, da la impresión de que sí. Los países con los que tengo más contacto, España, por ejemplo, y Alemania, tienen equipos multidisciplinarios. Por supuesto que hay sanitaristas, hay virólogos, hay infectólogos, epidemiólogos, pero también hay economistas, sectores productivos, que no es lo mismo que economistas, empresarios, trabajadores, hay estadísticos, hay sociólogos, hay psicólogos y hay tecnólogos, ingenieros y especialistas en software, porque el tratamiento de la pandemia y la salida requieren mucha tecnología. Así que sin virólogos y epidemiólogos no se puede enfrentar la pandemia. Solo con virólogos y epidemiólogos tampoco. Lo que vemos es que otros países tuvieron un enfoque más multidisciplinario, por lo menos para la desescalada. Es natural que al principio uno buscara médicos, pero solo con médicos no conseguimos desescalar como corresponde. Y cuando sea la desescalada en Argentina nos vamos a encontrar con una deuda fenomenal, el resultado de la negociación con los acreedores y con mucha cuenta pendiente pre-pandemia. Así es. Argentina es uno de los países que entra rota en la pandemia. La mayor parte de los países venían o remando o mejorando, creciendo. Argentina venía cayendo. Por un lado eso es malo, porque no tenemos colchón, no tenemos moneda, no tenemos crédito, no tenemos casi reservas, que son importantes para reconstruir la economía después de la pandemia y la cuarentena. Por el otro, Argentina era la oveja negra, uno de los 6 países del mundo con alta inflación, cuando en el mundo el problema era la deflación. Quizás esto lo que hace es ponernos al mismo nivel que 40 o 50 países más, que están ahora con problemas para pagar la deuda y podrían caer en default si no son asistidos. Esto significa que Argentina ya no es un problema solo, aislado. No nos pueden ralear, no nos pueden sacar del mundo porque no pasa nada. Ahora hay 50 países que están en situación parecida y quizás la solución sea sistémica. O sea, a todos los países acreedores, a todos los países deudores les tiene mayor contemplación. Es una esperanza que uno tiene que tener. También Argentina tiene algunas facilidades. Tenemos comida en vez de minerales. Y los minerales valen menos hoy, la comida no tanto menos. Hay también una contención regional que en esta región no existe. La Comisión Europea, que aprobó un paquete de ayuda de 750 millones de euros, de los cuales España sola recibirá 140 millones de euros, esto después de que lo aprueben los parlamentos y demás, pero por lo menos hay contención. Esto es lo que nos falta en América del Sur. Así es. La buena noticia para Europa y mala para América del Sur es que ellos tienen esa plata para gastar, para recuperarse después de la pandemia. La mala para ellos y la buena para nosotros es que esa plata no la gastan solo para la pandemia, sino para estabilizar el euro. Independientemente de la pandemia, si ellos no hubieran gastado este dinero y más, el euro se hubiera roto y hubiera sido un colapso atómico para la zona euro y para el mundo. Y América Latina, justamente por esa integración que nunca llegó, es menos frágil ante la desintegración. Ya estamos desintegrados, no corremos más riesgo de desintegración. Europa no solamente enfrenta la pandemia, sino una serie de crisis, la salida de algunos países,
el viraje autoritario de otros países, Hungría, los refugiados y la crisis migratoria, que es muy importante y todavía no está resuelta, y finalmente la inestabilidad de la zona euro. Así que ellos están atacando problemas que anteceden a la pandemia también. Lo pueden vender como una salida de la pandemia, pero es mucho más que eso, es una atención a fragilidades preexistentes. Así que no todo es blanco y negro ni en un continente ni en el otro. Cuánto desafío de un lado y del otro del Atlántico. Desde esta orilla, muchísimas gracias, Andrés Malamud. Un abrazo. Un placer, Jorge. Abrazo grande. Y ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar